Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Les doy la muy bienvenida al octavo encuentro del ciclo de conferencias Violencias, Desigualdades y Resistencias en América Latina, organizado por mi cátedra y Alcosur desde la Universidad Friedrich Schiller de Jena y coorganizado este semestre con CALAS, es decir, el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Como siempre, la charla se grabará y será accesible después tanto en el canal YouTube de Alcosur como en la Digital Bibliothek Thüringen. Bueno, me es un inmenso placer que hoy esté con nosotros la muy estimada y querida colega profesora doctora Claudia Briones de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Claudia Briones estudió y obtuvo el título de licenciada en Ciencias Antropológicas y el doctorado en Antropología Social en la Universidad de Texas en Austin. Hasta 2009 fue profesora titular de la Universidad de Buenos Aires y desde entonces en la Universidad Nacional de Río Negro, donde ha sido directora de la carrera de Antropología y de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales. Es también investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Unidad de Bipertenencia de la Universidad Nacional de Río Negro y el CONICET, a cuya creación contribuyó. Ha dirigido diversos proyectos de investigación del sistema de ciencia y técnica y creado diversos grupos de estudio como el GEADIS, Grupo de Estudios en Antropología y Discurso, el GELIND, Grupo de Estudios en Legislación Indigenista, y el GEAPRONA, Grupo de Estudios en Aboriginalidad, Provincias y Nación, donde se formaron destacados colegas. Actualmente es responsable académica del proyecto de unidad ejecutora del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Demandas y Políticas Interculturales en la Patagonia Norte, Expresión y Reconocimiento de Subjetivaciones Cívicas Socioculturalmente Diversas. Ha sido profesora invitada por distintas universidades nacionales de Argentina, Salta, San Martín, Córdoba, Misiones, y también del extranjero, como la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Academia de Humanismo Cristiano de Santiago de Chile, así como por la Universidad de la Frontera y de la Universidad Católica de Temuco. También por la tercera Escuela de Verano de Desigualdades, NET, coordinada por la Freie Universität Berlin y la Universidad Nacional de Bogotá, por la Universidad de Brasilia y por la Universidad Nacional del Cauca en Popayán, Colombia. Asimismo, ha sido Visiting Resource Professor del Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies de la University of Texas at Austin y Cher Pablo Neruda del Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. En 2018 tuvo un Senior Fellowship de CALAS en la Universidad de Guadalajara, en México. Las investigaciones, así como los libros, capítulos y artículos a través de las cuales las ha comunicado, se han concentrado sobre todo en el examen de los derechos indígenas, de los procesos de construcción de nación y de las políticas estatales indigenistas y de reconocimiento a partir centralmente del análisis de los procesos mapuche-tehuelche de producción cultural y organización política. Entre los muchos libros autorados, editados o coeditados por Claudia Briones sobre estas temáticas, se incluyen Parentesco y Política, Topologías Indígenas en la Patagonia, de 2016,
cartografías argentinas, políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad de 2008, metacultura del Estado-Nación y Estado en la metacultura de 2005, Contemporary Perspectives on the Native Peoples of Pampa, Patagonia and Tierra del Fuego, Living on the Edge de 2002, Archaeological and Anthropological Perspectives on the Native Peoples of Pampa, Patagonia and Tierra del Fuego to the 19th Century de 2002, Pacta sunt servanda, capitulaciones, convenios y tratados con indígenas en Pampa y Patagonia, Argentina, 1742 a 1880, de 2000, La alteridad del cuarto mundo, una deconstrucción antropológica de la diferencia, de 1998, y La tierra que nos quitaron, reclamos indígenas en Argentina, de 1996. Su último libro, Conflictividades interculturales, demandas indígenas como crisis fructíferas, publicado en 2020, explora el devenir de las reivindicaciones indígenas en América Latina como ámbitos de diagnóstico de lo que los sentidos hegemónicos contemporáneos de crisis hacen invisible e inaudible. Diagnóstico que no solo indica fallos en las convivencias, sino que sugiere preguntas y caminos para repensar los tiempos que nos toca vivir y maneras más pluriversales de hacerlo. Hoy, como saben, Claudia Briones nos va a hablar sobre el tema de repensando los derechos humanos y la idea de diferencias culturales desde la perspectiva mapuche. Claudia, estoy muy contenta y agradecida que hoy estés con nosotros en esta reunión. Bueno, muchas gracias desde ya. Y bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Así que si les parece, bueno, largamos, ¿no? Un poco la presentación mía de hoy, de algún modo, va a espejar, ¿no?, la que hizo Ana Ramos la semana pasada, y les voy a contar por qué, ¿no? Por un lado, porque, bueno, voy a retomar aquí algunas situaciones que venimos pensando juntas con Ana, sea la inflexión que ha planteado, por ejemplo, la recuperación territorial del Lafken-Winculmapu, en términos de significar reivindicaciones, sean ciertas reflexiones que nos compartiera el quinche o sabio Rosendo Huisca Melinao y el lonco Mauro Millán, lonco como líder político espiritual, ¿no?, con quienes hemos conversado bastante extensamente. Nos interesaba conversar para intercambiar modos de comprensión de distintas cuestiones desde la perspectiva mapuche. Pero por otro lado, cuando digo que voy a espejar de algún modo la presentación de Ana, es porque mis énfasis más bien van a estar en ciertos violentamientos asimétricamente invisibilizados, contra los cuales se van entramando esos distintos basta de los que nos habló Ana, ¿no?, enunciados desde el pueblo mapuche. Un poco siguiendo la línea del último libro que mencionaba Claudia, voy a centrarme analíticamente más del lado de rever, ¿no?, el sentido común hegemónico de la sociedad política y civil no mapuche. Ustedes recordarán que Ana hizo foco, ¿no?, en desplegar distintos conceptos de Benjamin a través de los cuales comprender los complejos procesos de la memoria, mostrándonos muy bellamente cómo las prácticas de memoria mapuche tehuelche permiten explicar varias cosas. Primero, cómo opera un recordar articulado en torno a continuidades de sentido, que sin embargo, lejos está de ser una mera repetición de lo que pasó. Y luego, los modos en que distintas prácticas contemporáneas expresan formas novedosas de estar en lucha, denunciar esos distintos basta. Y esto es algo que sin duda Ana ha logrado llevar a un nivel de comprensión y contextualización densa que en mucho supera lo que pude hacer yo hace
más de 10 años, cuando traté de entender una afirmación que sintetizaba, ¿no?, lo que se había discutido en un tragún o parlamento poco antes de la segunda recuperación territorial del LOF Santa Rosa Leleque, en Chubut, y que en apariencia planteaba una cierta paradoja, ¿no? En aquel entonces, en el Parlamento de 2005, se dijo: llevamos más de 500 años de resistencia, pero nuestra lucha recién comienza. Apoyándome entonces en ese telón de fondo, en lo que Ana ya fue presentando como formas actuales de rearticular memorias para hacer sentido y disputar historias de subalternización mapuche-tehuelche, en esta charla lo que yo voy a hacer es retomar algo que, bueno, como les decía, sigue en esa línea, ¿no?, de reflexión del libro Conflictividades Interculturales, que es el enfoque desde el que vengo pensando hace un tiempito, ¿no? Concretamente, lo que me interesa plantear hoy es que, de ciertas formas, mapuche-tehuelche, de reivindicar pública y activamente derechos, queda inaudible e invisible, lo que sin duda incrementa su conflictividad. Pero para pensar hoy particularmente desde qué revisiones de cierto sentido común hegemónico, incluso del sentido común del discurso jurídico, como encarnación excelsa de la ontología propia de la modernidad y por ende de la colonialidad, desde qué, digamos, revisiones entonces se podrían tramitar mejores convivencias. Lo que me interesa analizar es qué de las formas mapuche-tehuelche de reivindicar derechos oficia de diagnóstico del opresivo de nuestras convivencias, porque parto de que ese diagnóstico nos surge a deconstruir y recentrar el sentido común hegemónico que preside ciertas ideas de interculturalidad. Me centro en esto porque, bueno, lo que vengo buscando últimamente en distintos ámbitos, y también lo voy a tratar de hacer aquí, es que los no indígenas conversemos entre todos cómo replantear valores que nos son muy caros, como la misma idea de derechos humanos, para componer estos mundos comunes más pluriversales, ¿no? Pero pongamos primero un poco en escena, si quiere, esto. En noviembre de 2017, el Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó a Rafael Nahuel en el marco de un operativo de desalojo a integrantes del LOF el Mulaf Kenguincul Mapu, quienes habían recuperado tierras bajo control de la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, a 30 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en la Norpatagonia Argentina. No ha sido esta la primera recuperación de tierras emprendida por personas del pueblo mapuche-tehuelche, y desgraciadamente tampoco la primera muerte en un contexto semejante. En agosto de ese mismo año se había producido la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, aún sin fallo judicial que asigne responsabilidad por esa muerte, cuando la Gendarmería intenta desalojar un corte de ruta que integrantes del Pulofe Resistencia del departamento de Cuyamen, en la vecina provincia de Chubut, estaban realizando para pedir la libertad de su lonco, Facundo Yonesguala, que hasta hoy está preso en Chile porque fue extraditado. Desde entonces, y no solo por el asesinato de Rafael Nahuel, todavía hoy impune también, la Huincul, como le decimos por aquí, constituye por diferentes razones un leading case en términos de cómo se receptan ciertas reivindicaciones mapuche-tehuelche en el país. Por un lado, porque tanto entonces como al día de hoy, sus miembros han expresado reiteradas veces que de producirse otro intento de desalojo, los cito, de acá nos van a sacar muertos. Por el otro, porque la conflictividad no ha quedado acotada a la administración del Parque Nacional Nahuel Huapi como ente estatal que inicia la denuncia de usurpación, sino que se ha extendido a vecinos de la localidad cercana de Villa Mascardi y a vecinos de San Carlos de Bariloche y también a otros habitantes del país. Es un caso que se ha nacionalizado. En paralelo entonces a distintas causas judiciales por usurpación, mayormente contra las mujeres de la comunidad, las únicas que han podido ser identificadas, pues los varones usan capuchas para no ser reconocidos, y juicios también a 2 jóvenes que son los que intentaron acercar el cuerpo agonizante de Rafael Nahuel hasta la ruta donde estaban las fuerzas de seguridad para que recibiera auxilio.
se han ido sucediendo otras causas judiciales, de particulares contra miembros de la comunidad y también contra ciertos funcionarios de Estado por no efectivizar el desalojo. En paralelo, se han ido dando a lo largo del 2020 distintas demostraciones públicas en la ruta cercana al ingreso al LOF y en el mismo Bariloche, de personas que se movilizan bajo distintas consignas. No a las tomas, no a la violencia, sí a la vida pacífica, respeto a la propiedad privada, que la justicia actúe en tiempo y forma, basta de ocupas, que el Estado debe defender dominios públicos y privados, seguridad para los vecinos de Villa Mascardi, guardaparques y usuarios de rutas y playas. Todo ello en el marco de distintas descalificaciones. Sobre todo, que quienes sostienen la recuperación no son en verdad mapuches sino terroristas, y que las razones que esgrimen para permanecer en el lugar no son más que un delirio místico basado en mensajes extrasensoriales supuestamente recibidos por la persona a quien no solo la Huincul, sino también otras comunidades y organizaciones mapuche tehuelche reconocen como machi o consejera y sanadora espiritual. Más dramático y preocupante aún, se ha buscado organizar grupos paralegales para ir a desalojar a los integrantes del LOF por la fuerza. Hace pocas semanas, la casa de la machi fue totalmente quemada, sin que se hayan identificado hasta el momento a los agresores. Hablamos entonces de una conflictividad que viene tomando ribetes de una violencia que excede en mucho lo simbólico. Ahora bien, desde las razones esgrimidas por los miembros del Huincul y la propia machi, la decisión de resguardar ese lugar en particular no solo responde a una legítima acción de reparación histórica por la manera en que el pueblo mapuche tehuelche que vivía libre en la región fue sucesiva y sistemáticamente asesinado, desalojado y expropiado por las campañas militares del último cuarto del siglo XIX y luego por otros diferentes organismos estatales y por particulares hasta el día de hoy. Además de esto, también se explica, los integrantes del LOF explican, que quien entonces aún era machil, pues estaba formando con otros consejeros y senadores espirituales para convertirse en machi plena, recibió el mandato de los Cuifiquecheyén, o ancestros, para levantar su reue, o centro ceremonial, precisamente en ese lugar. Asimismo, una vez instalados allí, todos los integrantes del LOF sellaron un compromiso de cuidado y respeto mutuo, no solo con antepasados asesinados en esa zona, cuyo Pulliú espíritu quedó sin poder completar el Eltún o camino al Pulliumapu, tierra espiritual, porque no se les pudo realizar el Elugún o ceremonia fúnebre correspondiente, sino también ese vínculo, ese compromiso, lo hicieron con otros Punehuen o fuerzas, Capuñén o dueños espirituales de distintos elementos y especies propias del lugar. Romper ese pacto, han explicado recurrentemente, aparejaría para ellos, pero también para quienes viven en la región, sean o no mapuche tehuelche, graves consecuencias que podrían expresarse a través de enfermedades, catástrofes y muertes. Es claro entonces que son muchas las aristas que ponen en evidencia la conflictividad creciente que este caso ha ido adquiriendo en un contexto signado por violencias y violentamientos recíprocos entre las partes confrontadas, aunque se las adjudica siempre unilateralmente a los mapuche. Por eso lo que me interesa compartir hoy con ustedes son algunas reflexiones y propuestas sobre lo que conflictividades de este tipo involucran y expresan públicamente en términos de disputar y descalificar derechos. No lo voy a hacer desde la filosofía del derecho ni desde la filosofía política, sino desde un enfoque etnográfico que busca dar cuenta de cómo lo que ciertas reivindicaciones mapuche y tehuelche están poniendo en crisis es la misma idea de diferencias legítimas desde la que los integrantes del LOF o comunidad fundamentan, mientras otros cuestionan su accionar. Sobre esta base, lo que quiero argumentar
es que una ampliación de la idea de derechos humanos bastaría para crear marcos que permitieran tramitar el desacuerdo, sin obliterarlo asimétricamente y sin subordinar programáticamente los derechos mapuche tehuelche a los derechos reputados como universales. En definitiva, me interesa hacer una escucha más atenta a lo que se ha expresado en el documento colectivo producido por el Parlamento Autónomo Mapuche Tehuelche Ranculche, realizado en la misma LOF Renmulafkenhuinculmapu, el 24 de noviembre de 2020, donde ya se manifiesta que, y esto es palabras del documento, la legislación existente en términos de reconocimientos de derechos es limitada y restrictiva. Para esto, voy a presentar someramente primero los fundamentos que dan sentido a la existencia de derechos humanos universales y los derechos diferenciados, y las tensiones a menudo ligadas a pensar cómo articularlos. Voy a analizar después otra manera de pensar lo que en este caso las partes confrontadas ponen en juego al esgrimir o al denostar ideas acerca de cuáles son esas diferencias legítimas, entre comillas, a ser reconocidas al momento de dirimir ciertas reivindicaciones como justas o como inadmisibles. Y voy a terminar viendo cómo las conflictividades asociadas podrían recentrarse de encontrarse otra manera de pensar los derechos humanos. Retomo así con argumentos nuevos, diría, y desde la experiencia mapuche tehuelche, una idea anticipada por Lieselot Vian, ¿no?, respecto de la protección del derecho a la vida, del agua, del río y de los bosques como nuevo argumento legal. En este sentido, y en coincidencia con la afirmación, ¿no?, que realizan la misma Lieselot y Belkis Izquierdo, voy a tomar como punto de partida lo que ellas expresan del siguiente modo, ¿no?, que la visión hegemónica de los derechos humanos aún no se ha enfrentado a los retos apremiantes que provocan las visiones indígenas, que cuestionan las divisiones de la ontología moderna dominante entre cultura-naturaleza, mente-cuerpo, humanos-no humanos, creencia-realidad. Vamos entonces a resumir los distintos tipos de discriminación y a ver qué derechos se fueron reconociendo como antídoto a distintas injusticias. En el campo antropológico, forjado en dirimir las relaciones entre naturaleza y cultura y entre lo universal y lo particular, sin cuestionar ambas divisorias en sí mismas, mucho se ha debatido la relación entre los derechos humanos y los derechos diferenciados, buscando sortear dos extremos igualmente improcedentes por sus modos de abstraer y polarizar los posicionamientos. Por un lado, no hay duda de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es una iniciativa claramente geolocalizada en su gestación, que como otras iniciativas de ingeniería jurídico-política del sistema mundo moderno capitalista, se ha impuesto como parámetro global de valores en principio considerados aculturales o válidos para todas las diferentes culturas, es decir, como universales, aunque en verdad nunca han estado ni están globalmente distribuidos, ¿no? Están por ende quienes defienden semejante universalidad por encima de toda otra consideración, como forma de acordar y regular convivencias inter- e intraestatales saludables. En todo caso, el reconocimiento de esta operatoria como imposición dice menos de los valores impuestos en sí que de las formas unidireccionales de adoptarlos y generalizarlos. Por otro lado, están quienes, enfatizando las exclusiones y subordinaciones legitimadas desde esa operatoria de imposición, esgrimen semejante universalización como muestra de la colonialidad del poder y denuncian su cariz euro- y anglocéntrico desde el reconocimiento positivo de valores otros propios. Bueno, como antropóloga, más que analizar el conflicto entre derechos y los argumentos para dirimirlo en abstracto, siempre busco abordar analíticamente la cuestión como parte de procesos sociales de disputa que habilitan y estabilizan históricamente lenguajes de contienda en el marco de procesos de construcción de hegemonías culturales, siempre abiertos y controvertibles, al menos hasta cierto punto.
Así lo demuestra la conceptualización de generaciones sucesivas de derechos que se fueron ampliando con el tiempo, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? En todo caso, acuerdo en esto con Boaventura de Sousa Santos, que cuando dice, y este es él hablando, los derechos humanos pueden y han sido utilizados para avanzar tanto formas hegemónicas como contrahegemónicas de globalización. Entonces, desde estos puntos de partida, yo adhiero plenamente a la medular significación de lo que ya está en la Declaración de los Derechos Humanos como punto de estabilización de acuerdos de convivencia que han buscado frenar ciertos oprobios que aún acontecen en distintas partes del mundo. Por eso hablaré desde un nosotros, que es el nosotros de los derechos humanos y el nosotros de su autoridad, en lo que hace afianzar formas dignas de coexistencia global. No obstante, lo que hoy me interesa hacer es desafiar ciertas obviedades de ese nosotros, desde convicciones otras, como diría Arturo Escobar, que surgen del análisis etnográfico de los procesos de implementación de esos derechos, procesos que muestran cómo se los demanda y a la vez se los disputa. Mi argumento en este punto es doble. Si honrar la Declaración de los Derechos Humanos crea un paraguas protector frente a ciertos problemas medulares de nuestras convivencias fallidas, paradójicamente eso invisibiliza y hace inaudibles otras cuestiones. Y creo que son entonces precisamente estas invisibilizaciones lo que está exacerbando ciertas conflictividades. Y me gustaría que esto quedase muy claro. Yo valoro el compromiso de sostener los derechos y las libertades a los que todo ser humano puede aspirar de manera inalienable y en condiciones de igualdad. Sin duda, la afirmación de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos nos permite combatir una de las formas de discriminación que son ominosas y repudiables y que llamo discriminaciones tipo 1. El antídoto contra esta forma de discriminación queda claro en la introducción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que escribe esa introducción Zeid Ra'ad al-Hussein, en 2015 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y decía al-Hussein, la Declaración Universal promete a todas las personas unos derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor. Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en todo lugar, de personas de todos los colores, de todas las razas y etnias, discapacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, casta, creencia religiosa, edad u orientación sexual. Lo que queda claro entonces, desde esta idea de discriminación, es que discriminar es hacer diferencias entre las personas por razones socioculturales de sexo, clase, casta, creencia religiosa, edad u orientación sexual. Y claramente el antídoto contra este tipo de discriminación son los derechos llamados universales, aunque como dije, y lo insisto, no están globalmente distribuidos. Sabemos también que han sido siempre las luchas sociales las que posibilitaron ir ampliando el tipo de derechos a ser considerados. Por eso distintos eventos posteriores a la Declaración de 1948 fueron mostrando que la misma no remediaba otra forma de discriminación, que llamo discriminación tipo 2. Esto es, también se discrimina, también discriminamos, cuando no se hace lugar a diferencias legítimas, que en el caso de los pueblos indígenas van a ser consideradas en principio socioculturales, pero con una densidad diferente a la reconocida por los llamados simplemente derechos culturales. Por eso hubo que acordar tiempo después la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además de otros marcos jurídicos multiestatales y estatales. Y aquí los derechos diferenciados en función de grupo emergen como el antídoto contra esa otra forma de discriminación. Ahora bien, tanto al momento de su negociación como en términos de su implementación, mucho se ha discutido desde la filosofía política las relaciones posibles entre derechos universales y distintos tipos de derechos diferenciados. Y no es mi propósito hacer una revisión de esos debates acá, pero sí me interesa reseñar lo que veo como tres posturas preponderantes.
Algunos directamente entienden que el reconocimiento de derechos diferenciados conspira contra los acuerdos necesarios de derechos que deberían ordenar un sistema mundo, incluso aunque se lo piense multipolar. Y estas posturas existen y están bastante extendidas todavía. Otros, en cambio, son partidarios de buscar articular ambos tipos de derechos, universales y diferenciados, aunque de modos diferentes, ¿no? Así algunos de estos proponen abordar lo particular, subordinar lo particular a lo universal cada vez que surjan conflictos. Y otros proponen encontrar modos de complementar formas de redistribución que resuelvan inequidades atribuibles a la economía política, por un lado, y formas de reconocimiento que remedien opresiones históricas, por el otro. En esta última dirección, a su vez, están quienes apuestan a alcanzar esa articulación, fomentando un diálogo de saberes permanente para evitar contradicciones, por ejemplo, eso es lo que propone la colega Rachel Seder, ¿no? Mientras otros modelizan formas más sofisticadas de intercambio. Por ejemplo, de nuevo, Boaventura de Sousa Santos elabora la idea de una hermenéutica diatópica anclada en el principio de que las personas tienen el derecho a ser iguales cuando la diferencia las haga inferiores, pero también tienen el derecho de ser diferentes cuando la igualdad ponga en peligro la identidad. Así que buena parte de estos debates se centran en debatir o bien las tensiones y preeminencias entre los derechos individuales y los derechos colectivos, o bien en tratar de buscar equivalencias entre valores culturales que de todos modos convergerían en fijar estándares propios acerca de la dignidad humana, estándares que pueden ser diferentes, pero aún así, ¿no? Lo que se buscaría, por ejemplo, en la propuesta de Boaventura de la hermenéutica diatópica, es encontrar formas de traducción, por ejemplo, mediante criterios procedimentales interculturales. Yo creo que estas discusiones han sido fructíferas, pero entiendo también que llevan a ciertos puntos muertos. Más aún, creo que no siempre resultan operativas para enmarcar y encarar ciertas conflictividades concretas. Por eso mi argumento va a ir un poco más allá o un poco más atrás. No me interesa buscar alternativas postulando la premisa abstracta y difícilmente comprobable de que todas las culturas tienen valores culturales isomórficos, que diálogo mediante pueden hacerse mutuamente inteligibles. Tampoco limitar el análisis de ciertas conflictividades a lo que al día de hoy no se cumple de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, aprobada en 2007, o del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, dictado en 1989 y ratificado por 23 países. Y estos ambos convenios y declaraciones están adoptados por la Argentina como parte de sus propios marcos constitucionales. Básicamente, el punto que quiero colocar aquí es que el incremento de la conflictividad a la que estamos asistiendo, al menos en Patagonia Norte, no pasa simplemente porque no se están cumpliendo ciertos derechos económicos, sociales y culturales, ni los derechos indígenas constitucionalmente reconocidos. Además de eso, porque eso está pasando, creo que el problema es que llegamos a un punto en que las bases del desacuerdo que ciertas reivindicaciones colocan en la arena pública pasan por los modos de entender los hechos y las cuestiones de hechos. Y cuando hablo de hechos o cuestiones de hecho, ¿no? Tal como usa esos conceptos Bruno Latour, es decir, como esos ingredientes de la sensación que parecen indiscutibles por resultar de datos sensoriales, lo que hace que los hechos sean distintos de lo que consideramos teorías, opiniones, interpretaciones o valores que corresponderían en cambio al ámbito de lo discutible. Y es precisamente en ese diagnóstico de qué deberíamos considerar indiscutible que baso mi hipótesis de que si no modificamos la idea de derechos humanos que promueve la Declaración del 48, las reivindicaciones indígenas no van a poder ser ni escuchadas ni entendidas, y no vamos a poder ni tramitar el desacuerdo que desatan las conflictividades, ni garantizar convivencias más justas y fiables. En otras palabras, mi planteo pasa por sostener que para que las demandas indígenas puedan ser escuchadas y entendidas en la entidad que tienen, y para evitar quedar apresados
en discusiones tan recurrentes como equívocas sobre la preeminencia de los derechos universales o los derechos diferenciados, que tanto dificultan pensar su articulación e implementación, no solo debemos ampliar nuestra idea de derechos humanos, tal como sucesivas reivindicaciones sociales lo han venido haciendo. Debemos más bien estar dispuestos y dispuestas a descentrar el debate en torno a la cuestión de valores y credos, para hacer una revisión más profunda de qué es lo que puede ser considerado un hecho o una cuestión de hecho, o al menos como sostiene Marisol de la Cadena, estar dispuestos a no atribuir de antemano y unidireccionalmente la capacidad de definir qué es y tiene derecho a ser, y qué no es y resulta por ende rebajado al plano de una mera creencia. Vayamos entonces a otro punto. Al de ver cómo las reivindicaciones mapuche-tehuelche vienen poniendo en crisis la idea hegemónica de diferencias legítimas. Lo que me interesa argumentar ahora es que el carácter aparentemente irresoluble de ciertas conflictividades, e incluso el escalonamiento de violencia que provocan, resulta de que es precisamente la idea de diferencias legítimas lo que queda puesto en crisis. Y lo está no solo en el sentido de que algunas de las diferencias escenificadas se consideren inconsistentes, por ejemplo, cuando se niega pertenencia mapuche a quienes las esgrimen, sino también en el de que ciertos sectores amplios de la sociedad desestiman su realidad y por ende su entidad. Como efecto, a lo sumo se las rebaja el estatus de creencias, que como tales pueden en todo caso confinarse al ámbito privado, pero no se pueden tomar en cuenta como argumento público racional para explicitar lo que en situaciones de conflicto cuenta como los hechos razonables a ser tomados en cuenta para buscar soluciones dentro de los marcos jurídicos disponibles. Por lo tanto, la posibilidad de introducir aperturas que permitan acordar cómo tramitar estos conflictos requiere empezar por reconocer dos cosas. Primero, que eso que consideramos diferencias suele darse no tanto entre prácticas, sino al interior de una misma práctica. Después, que incluso al interior de una misma práctica puede haber distintos tipos de disensos. Y este es un punto que creo que muy importante y merece que nos detengamos un poco aquí, buscando articular algunas vertientes del llamado giro ontológico, particularmente del programa de ontología política. Veamos un poco esto. El pensamiento de la modernidad ha instalado varias certezas y no pocos dualismos, ¿no? Centrismos y jerarquizaciones en un sentido común que es casi global. Me centro nomás en ejemplificar algunas de estas cosas que son las que más vienen al caso. Desde el pienso luego existo de Descartes, el antropocentrismo y el logocentrismo han sido prevalentes como marco de subjetivación y lugar de enunciación de la ciencia, el derecho y la política. Esto ha llevado no solo a recortar y separar lo humano respecto de otras ocurrencias consideradas anteriores o exteriores a lo humano, algo que típicamente evidencia la oposición naturaleza-cultura, sino también a entramar esta divisoria con otros dualismos igualmente operantes, por ejemplo, entre lo material y lo ideal, entre los hechos y los valores. Muy simplemente dicho, como la realidad sería una y cognoscible solo de ciertos modos, y en esto la ciencia tiene un lugar destacado, tendemos a pensar que todo desacuerdo es ideológico, es decir, radica en cómo, desde ese mundo inmaterial de las ideas, podemos asignar valores diferentes a los mismos hechos. Se habla así de valores mejores o peores, consensuados o impuestos, pero claramente disputables y siempre buscando imponerse unos sobre otros, según quien defienda uno u otro, crea que esos valores mejor explican o se ajustan a una realidad que en todo caso es única e indubitable. Por ejemplo, cuando hablamos de derechos sexogenéricos, podemos tener diferencias sobre lo que deben implicar y cómo implementarlos. Paradigmas heteronormativos de las hegemonías conservadoras partirán de reconocer una binaria y necesaria equivalencia entre sexo, género y orientación sexual. En cambio, otras posturas más propias de feminismos no indígenas, entre otras,
postularán que sexo, género y orientación sexual están desacoplados. Pero en principio parece incontestable qué y sobre qué estamos disputando, pues son disensos predicados sobre una misma realidad que se lee o interpreta, conceptualiza de modo diferente, ¿no? Entonces por eso considero que este tipo de disensos y las fricciones que generan son ideológicas. Es decir, todos vemos lo mismo, pero lo interpretamos en sentido distinto o contrario. Unos ven jinetes claros que van a la izquierda, otros ven jinetes más oscuros que van a la derecha, pero las diferencias que podemos pensar son mínimas y especulares. Hacia un lado o hacia otro, de color más claro o de color más oscuro, siempre hay jinetes ahí. Y la disputa, en todo caso, radica en precisar cuál es la dirección en la que van. En suma, el campo de lo que definiría como conflictos ideológicos radica en que no vemos o disputamos sobre cosas o realidades distintas, aunque sí las pensemos y orientemos en direcciones distintas. Ahora, cuando nos referimos a los pueblos indígenas, se suele invocar, decía, la idea de diferencias socioculturales explícitamente marcadas como tales, ¿no? Paradójicamente, muchas veces, ideas antropológicas de lo cultural se han usado para sostener que en todo caso ellos tienen cultura, creencias, y nosotros, integrantes de la sociedad mayoritaria, no indígena, occidental, hegemónica, como se la quiera llamar, tenemos conocimiento o la posibilidad excluyente de conocimiento inequívoco de lo real, de la realidad. Entonces, porque corresponde respetar las diferencias culturales de los colectivos alterizados para no incurrir en discriminaciones del tipo 2 que mencionábamos antes, se hace un reconocimiento limitado de sus derechos cada vez que no se los vea colisionando de algún modo con nuestra forma de entender derechos. Desde esta perspectiva, la colisión entre los derechos universales y los derechos diferenciados puede tener diferentes superficies de emergencia. Una primera tensión que se puso y se pone muy a menudo en evidencia es la que se da entre lo individual y lo colectivo. Al día de hoy, esta tensión está lejos de estar resuelta, ¿no? En Argentina, por lo menos, la misma es en parte responsable de las dificultades para incluir efectivamente la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil, lo que explica por qué la idea de propiedad privada se sigue erigiendo, y lo hace cada vez más, en criterio soberano para afrontar las conflictividades interculturales con colectivos indígenas que recuperan tierras. Y eso a pesar de que el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. En todo caso, más allá de desacuerdos entre distintas nociones acerca del cómo y para qué de la noción de propiedad, el debate respecto de alternativas de reforma del Código Civil para que regule la propiedad comunitaria indígena suele operar sobre una misma realidad y activa fricciones ideológicas respecto de cómo encararlas, al menos en lo que respecta a acordar o controvertir si la propiedad indígena de las tierras es, o debe ser siempre y en todos los casos, inembargable, intransmisible, inenajenable e inextinguible. En todo caso, también, es desde una idea plana de los desacuerdos y las diferencias, como solo y únicamente ideológicas o culturales, que la misma Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas pone límite a los disensos, cuando en su artículo 46, inciso 2, dice que, y lo voy a leer, el ejercicio de los derechos establecidos en la presente declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En lo concreto, esta subordinación de lo particular, de las diferencias a lo que se entiende como bien universal, la idea liberal de individuo como sujeto de derecho, habilita argumentos que he escuchado en audiencias judiciales. Concretamente, como el Código Civil argentino no reconoce aún la posesión y propiedad comunitaria indígena, en casos donde alguna comunidad procura demandar a un particular cuyo título turba la ocupación tradicional, actual y pública que hace esa comunidad, se esgrime que las reivindicaciones en esa dirección son una cuestión abstracta
o que deviene abstracta, punto sobre el cual existe bastante jurisprudencia. A menudo incluso, cuando esta subordinación de los derechos diferenciados o los universales se ha visto controvertida o discutida, para muchos el problema a lo sumo, ¿no?, radica en que hay una injusta supremacía de las visiones culturales de algunos por sobre las creencias culturales de otros. Pero para mí en lo conceptual, lo relevante es que esta idea de lo que deviene abstracto hace una apuesta que nunca se pone en duda acerca de lo que es real, acerca de una realidad y temporalidad únicas, sobre las que se establecen los hechos, y desde ellos los valores a defender y hacer primar. Y el problema es que así se circunscribe el disenso a nuestra idea de valores culturales, de unos o de otros, pero no se advierte que parte del disenso también se ancla en lo que se vaya a considerar factual, en lo que son o no son hechos. Por eso, hace un tiempo ya que desde la misma antropología, que bueno, un poco ha sido maestra, ¿no?, en usar la idea de cultura, empezamos a advertir que los disensos más conflictivos no se dan simplemente en torno a valores culturales, sino en torno a lo que consideramos real, o lo que entendemos como hechos o cuestiones de hecho. Y es esto lo que ha derivado en que las nociones de sentido común social y disciplinar de cultura y de diferencias culturales hayan empezado a verse como limitadas y problemáticas, y en que distintos cientistas sociales empezaran a replantear de otro modo qué es lo que está realmente en juego en cierto tipo de desacuerdos. No solo porque seguir sosteniendo que algunos tenemos conocimientos y otros tienen creencias es una forma de epistemicidio, como dice Boaventura de Sousa Santos, o violencia epistémica, como antes dijera Gayatri Spivak, sino porque hemos empezado a entender que ciertos desacuerdos no se entablan sobre una misma y única realidad transparente y unívoca, sobre la cual es sencillo definir hechos y cuestiones de hecho, sino sobre realidades parcialmente diferentes que resultan de formas de hacer mundo y por ende de identificar hechos parcialmente diferentes. Hablamos entonces también de fricciones o bordes ontológicos en los disensos, cuando se activan diferentes maneras de entender o componer lo que es un hecho, cuando no estamos ya viendo o hablando de lo mismo, porque unos ven peces donde otros ven aves, lo que nos confronta entonces a la posibilidad de que ahí afuera, que las teorías epistemológicas de la adecuación o las de la correspondencia ven como único e indubitable, no lo sea tanto. Sumamos a esto que además se puede acceder o conocer esos hechos, peces o aves, por vías diferentes, lo que nos habla también de fricciones o bordes epistemológicos. Y enfatizo aquí la idea de realidades o mundos parcialmente diferentes, porque como dije anteriormente, eso que llamamos diferencias suele no darse entre prácticas, sino al interior de una misma práctica. Por eso, más que hablar de conflictos ontológicos, como hace el programa de ontología política, yo prefiero analizar los distintos desacuerdos, buscando identificar cómo esos desacuerdos suelen entramarse desde bordes o fricciones ontológicas y epistemológicas y también ideológicas. Y a la vez, más que hablar de diferencias culturales, como categorías discretas y radicales, prefiero abrevar en algunas sugerencias de Tin Ingold para hablar de procesos de diferenciación, con el propósito de analizar las conflictividades como procesos y no como meras confrontaciones puntuales entre posturas diferentes in toto. Es decir, para tratar de comprender la historicidad de las reivindicaciones. Esto es, cómo esas reivindicaciones van cambiando, porque van siempre respondiendo a relecturas propias que se van actualizando, como muy bien mostró Ana en su charla, y que van disputando lo que en cada coyuntura el Estado y la sociedad no indígena van buscando domesticar o banalizar. Y a mí me parece que este es un punto clave, porque cuando no se lo entiende, se juzga como invención, lo que en realidad resulta del ejercicio activo de una reflexividad que opera a niveles tanto personales como colectivos. En síntesis, entonces, cuando los disensos no se establecen a partir de estar hablando de una misma realidad, sino de formas de hacer y conocer mundo-realidad,
la idea de diferencias culturales, centrada en valores y creencias, resulta lisa y llanamente inoperante. En estos casos, es más apropiado advertir y hablar de bordes de disenso o fricciones que por estar centradas en lo que constituyen los hechos y modos de conocer esos hechos, empezamos respectivamente a llamar ontológicas y epistemológicas y no meramente culturales o ideológicas, ¿no? Entonces vamos acá a algunos ejemplos que creo que pueden aclarar el punto. Cuando estábamos conversando con Ana, Mauro, con el Quinche Rosendo, sobre el Mapuzunún, él nos tradujo este concepto no ya como lenguaje mapuche o como palabra de gente de la tierra, sino como el idioma de los vivientes de la tierra. Y vale reparar aquí en la idea de vivientes. Nos decía entonces Rosendo que al compartirnos un cuifinetram, o relato escuchado de sus mayores, el puliu de esos cuifique cheyén, el espíritu de esos ancestros, está presente de una manera que muchos de nosotros no solemos entender más que como una creencia o a lo sumo una afirmación simbólica. Pero la presencia de estos vivientes o existentes tiene otra entidad para quienes están contando el cuifinetram. En palabras del Quinche, él nos decía, porque cuando uno conversa, llegan ellos, porque los siente en la espalda, queda mucho más basado en realidad lo que decimos, queda porque está basado en la realidad. En breve, la presencia de estos cuifique cheyén, que para muchos de nosotros ciertamente, muchos de nosotros ni vemos ni oímos, es sin embargo algo real, un hecho para el Quinche y no solo para el Quinche. Hablando a su vez de las muy distintas ocasiones en que las personas tienen la experiencia perimontu, lo que habitualmente hemos traducido como visión, varios de nosotros, el Quinche nos decía, perimontu es un ver con el ojito, así. Pe viene de ver, y perimontu lo extraño que esté ahí. Lo que sí es que lo estoy viendo. Y el perimontu es otro hecho que seguramente muchos de nosotros tampoco vemos ni escuchamos. Del mismo modo, tampoco solemos darle suficiente entidad a la convicción de que esos cuifique cheyén hablan, enseñan, advierten a través del peuma o sueño, dando así indicaciones sobre lo que corresponde hacer o lo que puede pasar. Y a esta convicción la solemos llamar creencia cultural, aunque para los mapuche tehuelche en verdad también es un hecho. Y el problema es que cuando traducimos perimontu como visión, cuifique cheyén como ancestros, puliu como espíritu, peuma como sueño, creemos que estamos hablando de las mismas cosas o que sabemos y entendemos de lo que estamos hablando. Pero no es así. Y por eso se nos hace imposible o al menos difícil apreciar del mismo modo lo que esto conlleva. Hechos para unos, representaciones simbólicas para la mayoría de nosotros, de esas que solemos llamar espirituales porque las consideramos abstracciones intangibles. Incluso ante lo que parecen materialidades indubitables, lo que para algunos son meros restos óseos de interés científico e histórico, que es lo que los convierte en objetos museográficos, ¿no? Esos recolectados mayormente durante las campañas militares de fines del siglo XIX, eso que todavía para muchos de nosotros son meros restos óseos, encarnan para otras personas existentes todavía en cautiverio, como dijo una papay o mujer mayor en un parlamento que les mencioné al principio, ¿no? Que se hizo en la Huincul en noviembre del 2020. En estos casos, el verdadero problema entonces no es solamente la disputa por tierras en sí, sino que nuestra idea de lo espiritual niega cuestiones que para los mapuche tehuelche, para algunos mapuche tehuelche, tienen otra entidad, porque los cuifique cheyén y otras fuerzas del entorno, como Puñén, Capunehuen, no son ideas o representaciones simbólicas, sino existentes o vivientes con agencia propia. No son en definitiva entidades espirituales o imaginarias, sino reales, que producen hechos y acciones reales y con los que se sostienen relaciones y compromisos de cuidado mutuo reales. Y esto es precisamente lo que está en juego en la negativa de los integrantes del LOF
Relmulas-Kenguinculmapu, cuando con perseverancia y a pesar de judicializaciones y hostigamientos de las fuerzas de seguridad y de pobladores cercanos, no solo se niegan a abandonar el lugar, sino que ante cada preanunciada posibilidad de desalojo, recurrentemente sostienen que de acá nos van a sacar muertos, no nos vamos a ir. Resulta claro en estos casos, entonces, que la conflictividad no se ancla solamente en intereses divergentes y fricciones ideológicas, que por cierto también están operando. Lo que hace un tiempo vengo sosteniendo es que la emergencia de conflictividades que parte de la sociedad no indígena juzga extemporáneas respecto de otras formas mapuche tehuelche de expresar reivindicaciones, es en buena medida resultado de una sistemática invisibilización de las fricciones ontológicas y epistemológicas, lo que, y eso lo decía en un texto que publicó Claudia H., ¿no?, agrava una sensación de ninguneo, quedándose en el marco de normativas de reconocimiento ya alcanzadas, lleva a desconfiar de la posibilidad de un ser juntos ampliado justo dentro de ese marco, y por tanto a radicalizar formas de demandar que no solo cuestionan procedimientos o metas incumplidas o escasamente cumplidas, sino que rechazan esos marcos en sí mismos. En suma, entonces, lo que da sustento a la forma en que el antagonismo ha ido escalando, e incluso el apoyo recibido de otras comunidades y organizaciones mapuche tehuelche Alaguincul, es el modo en que los distintos existentes que dan fundamento y entidad a la reivindicación de esta comunidad, entre otras comunidades en lucha, permanecen tan invisibles e inaudibles desde nuestras ideas de hechos y realidad y desde nuestra manera moderna y hegemónica de hacer mundo, que esa intransigencia de los integrantes del LOF, cuando esto no se entiende, pasa lo que es, bueno, pasaba en esas manifestaciones que les mostraba al principio, ¿no? Es porque son obcecados, son oportunistas, son vándalos o incluso son terroristas. Por el contrario, de poder advertirse que a la par de disensos ideológicos están en juego esos disensos ontológicos y epistemológicos de los que venimos hablando, yo creo que se abrirían otras vías para la comprensión de los fundamentos de ciertas conflictividades. Se podría, por un lado, entender que lo que se está también esgrimiendo es que un desalojo negaría el derecho a la vida a distintas figuraciones de agencia, y no solo de las personas humanas que componen el LOF. A su vez, la posibilidad de tomar en cuenta y como parte, a lo que hasta ahora sigue sin tener parte, ¿no?, si no queremos usar los vocabularios de Jacques Rancière, este tomar en cuenta y como parte ofrecería, por otro lado, un marco diferente para empezar a tramitar las confrontaciones. Es justamente la necesidad de reparar en esta simetría de visibilidades y audibilidades lo que está en la base de mi argumento sobre la importancia de repensar, actualizar y ampliar nuestra idea de derechos humanos para lograr mejores convivencias más justas y ajustadas a derecho. Resumiendo el punto, limitar los derechos a la idea de personas humanas, o limitar los derechos del Guaymapu, que desde la forma mapuche tehuelche de hacer mundo abarca todo lo que llamamos cielo, tierra y subsuelo, y a todos los distintos existentes que lo conforman, sean Cuifique Cheyenne, Punehuen, Capuñén, además de los che o gente. Limitar los derechos del Guaymapu, decía, a nuestra idea de derechos ambientales, nunca va a alcanzar a dar cuenta de qué es lo que se demanda, ni para qué y para quiénes se lo hace. Habilita en todo caso una escucha circunscripta a la idea banal de interculturalidad, que no da cuenta de que lo que se reivindica son interexistencias más amplias, que deben empezar a incluir otros vivientes con agencia propia, existentes que están en la base de toda ocupación tradicional, actual y pública de las tierras, existentes o vivientes que para algunos son y realizan acciones tan actuales, tradicionales y públicas como los actos que pueden realizar las personas humanas. Y aunque no los veamos ni los escuchemos, reconocer la entidad de estos existentes es clave, entre otras cosas, para entender qué prácticas y hechos, además de valores y creencias, se ponen a menudo en juego en tanto fundamento de ciertas recuperaciones o resguardos de tierras y territorios.
Vamos entonces cerrando, pensando ahora, bueno, ¿qué nos dice todo esto de nuestra idea insigne, ¿no? Querida, pero limitada de derechos humanos? Yo no dudo que mis interlocutores mapuche y tehuelche abonan tanto como yo el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Creo sí en lo que en todo caso están demandando en paralelo es simplemente que ampliemos y extendamos esa idea de comportamiento fraternal y los valores de igualdad, libertad y fraternidad a otros hechos y existentes. Para esto, un primer paso pasa por reconocer que además de respetar diferencias culturales y bordes ideológicos, es imperioso también reconocer las fricciones ontológicas y epistemológicas que están activas, pero son silenciadas en y por las conflictividades que llamamos interculturales. Arriesgaría que lo que en definitiva requiere la posibilidad de tramitar esas fricciones de modos no violentos, simplemente es que también podamos pensar como sujetos de derecho a diversos existentes o vivientes, que desde nuestro sentido común hegemónico son no humanos. De desoír estas demandas, hasta nosotros podríamos presumir, ese nosotros del derechos humanos, que estaríamos en principio violando el artículo 18 de la Declaración del 48, que establece que toda persona tiene libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Pero de poder oír y hacer esa ampliación, entenderíamos, por ejemplo, por qué cuando los pueblos indígenas se oponen a emprendimientos megamineros, lo que están objetando es que se obre en abierta violación del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que en su manera de hacer mundo, esos emprendimientos no hacen sino someter a ciertos existentes o vivientes del lugar a torturas y a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, que es lo que precisamente prohíbe ese artículo 5 de la Declaración del 48. De no entenderlo así, desde su perspectiva no es extraño que todos quedemos responsabilizados de estos maltratos, incluidos los organismos de derechos humanos e incluso las organizaciones ambientalistas. En síntesis, si las conflictividades que llamamos interculturales verdaderamente nos preocupan, diría que no es solo cuestión de cumplir con, sino también de revisar nuestra idea de derechos y sobre todo nuestras ideas de hechos y personas. Y no simplemente porque para muchos pueblos indígenas la persona no es un individuo, sino un ser social entramado en un sujeto colectivo de derechos, sino fundamentalmente porque ciertos existentes son también personas, en todo caso no humanas para nosotros, aunque no lo son en el sentido en que ya cierta jurisprudencia habla de ciertos animales como personas no humanas, sino en otro muy diferente. Diría también que de no hacerlo, los pueblos indígenas con derecho estarán convencidos de que el nosotros de los derechos humanos sigue violando el artículo 7 de esa declaración, que afirma que todos tenemos derecho a igual protección contra toda discriminación. Hoy esta ampliación de derechos puede parecer quizás muy contraintuitiva, yo lo sé. Sin embargo, a mí me parece que no es algo que el nosotros de los derechos humanos no haya atravesado o experimentado antes. Y voy a hacer un paralelo para terminar de aclarar este punto, ¿no? Lo mencioné, fueron los movimientos que empezaron como LGTB y ahora se autodefinen como LGBTIQA+, los que ayudaron a los heterosexuales a ir desacoplando cada vez más la supuesta férrea equivalencia entre sexo, género y orientación sexual. Eso parecía inconmovible pocas décadas atrás, ya no lo es. Por eso creo que habiendo sido recurrentemente alertados de quienes conforman también ese todos desde las perspectivas indígenas, que nuestros marcos jurídicos perseveren en no incorporar como parte en el litigio a existentes que se están haciendo cada vez más tangibles en los desacuerdos que están tensando nuestras convivencias, que aún sigamos dejando a esos existentes sin parte en nuestros marcos de convivencia y lenguaje de contienda
simplemente porque algunos nos resultan inaudibles e invisibles, bueno, yo creo que todo esto tendría que dejar de ser en breve algo admisible como justificación o como excusa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por esta charla, por esta conferencia y estas ideas que nos diste y que, bueno, nos diste a reflexionar y a discutir, por supuesto. Seguramente hay muchas preguntas o comentarios, así que, bueno, abrimos la discusión. Muchas gracias otra vez, Claudia. Todo el mundo tiene que repasar esta cantidad de ideas que nos presentaste, Claudia. Bueno, me pareció brillante. Voy a hacer entonces un inicio para romper el hielo de la discusión. Bueno, claro, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, con todo el planteo, de que, claro, hasta que una no empiece a poner en duda sus conceptos de realidad, su concepto de persona, bueno, de hechos, como dijiste. Entonces, si una no empieza a ponerlo en duda, no hay un encuentro intercultural, no hay un entendimiento, ni siquiera un ejercicio quizás de entendimiento, ¿no? Así que totalmente de acuerdo, solamente que me imagino qué difícil es hacerlo entrar a los procesos jurídicos, a los procesos de, digamos, de enfrentamiento directo, político, de lucha, digamos, digamos, en Patagonia, en los terrenos que se quieren recuperar, o donde se quieren construir hoteles, minería, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede llegar a hacer pensar o abrir las mentes de los y las que, digamos, poderosos, para decirlo de alguna manera, que deciden, que entonces determinan este tipo de procesos, este tipo de adscripciones o bueno, ¿cómo se dice? De reglamento, etcétera, etcétera. Porque claro, digamos, cuando estamos acá y estamos discutiendo y estamos tratando de abrirnos más a un real encuentro intercultural, estoy convencidísima de que todos nosotros que estemos acá estamos haciendo el ejercicio. Pero ¿cómo hacer llegar a una gente que esté, como las fotos que mostraste al principio, que esté manifestándose en contra de la lucha mapuche, etcétera, etcétera? ¿Cómo se puede dialogar con el otro, digamos, ¿no? Bueno, llevará tiempo, ¿no? Y a veces primero hay que empezar a estar, digamos, también tener conversaciones a los que damos supuestamente como aliados incondicionales. Yo me acuerdo que empecé a pensar esta charla justamente para una maestría en Derechos Humanos. Y me tocó darla con dos colegas insignes del campo de los derechos humanos, abogados, litigantes, integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1, con experiencia de trabajo, además de Argentina, que digamos nos hemos hecho a los golpes en términos de anclar ese nosotros de los derechos humanos como un valor, ¿no? Pero trabajando en Nicaragua, Guatemala, Salvador. Entonces los mismos colegas me decían, bueno, Claudia, pero todavía tenemos tanto que defender de los derechos humanos. Quiero decir que no es solo la gente que parece muy distante, ¿no? La que puede tener como dificultad. Siempre estamos poniendo en jerarquía, ¿no? ¿Cuál es la urgencia más urgente o el oprobio mayor? Y yo lo que digo es que hay muchos.
¿no? Y que entonces por lo menos cada uno en su lugar, y por eso digo, pensemos desde lo concreto, ¿no? Porque si no, después hay infinidad de cosas que no vamos a extender, y estamos hablando, que es lo que a mí me preocupa, esta escalada de violencia, que puede ser insignificante al lado de 30.000 desaparecidos de una dictadura militar, o puede ser, no sé, al lado de lo que fue la crisis en Guatemala, pero bueno, no lo es en nuestros contextos locales de vida. Entonces tenemos que empezar a conversar estas cosas, tenemos que ver cómo hacerles lugar, empezando a hablar de eso. Por eso yo digo, yo nos hablo al nosotros ese, ¿no? Y a lo que son nuestras obviedades, y se me ocurrió y venía pensando, ¿cómo comunicar esto? Entonces, bueno, por eso fui a Escher, ¿no? Porque Escher puede en un cuadro plantear esa idea de los mundos paradojales de maneras quizás mucho más claras, ¿no? Más comprensibles en lo inmediato de lo que, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar de infinidad de cuestiones, le podemos tratar de entender qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, sencillo no es, claro que no, pero si no emprendemos estos caminos, por contraintuitivos que nos parezcan, por difíciles que nos parezcan, las cosas cada vez se van a poner más tensas y peor. Entonces creo que tenemos que empezar, por eso insisto, y también insisto, en que no es algo que no haya pasado antes. ¿Cómo empezaron los derechos humanos? Y cómo fuimos pensando las generaciones de derechos en historia, ¿verdad? Y cómo esa idea de todos los hombres nacen iguales, hombres. Después hubo que hacer lugar, ¿no? Ahí, bueno, y mujeres, y todas las cosas que entramos en esa heterogeneidad. Entonces, esto es una experiencia social que tiene antecedentes. Ahí yo deposito mi esperanza y mi confianza, que así como pudimos ir abriendo, y creo que el caso de los derechos sexogenéricos es interesante, porque además compartimos experiencias que tienen, digamos, nuestro presente, ¿no? Generaciones incluso más jóvenes, y nosotros, los que ya no somos tan jóvenes, hemos visto la posibilidad de cambiar, empezar a cambiar, por lo menos de a poquito, pero lo hemos visto, ¿no? Determinadas formas muy cristalizadas del sentido común hegemónico, ¿no? Entonces, bueno, yo apuesto a eso. ¿Y cómo lo hacemos? Y conversando. Y buscando la manera de cómo explicarlo cada vez mejor, digamos, ¿no? Yo apuesto a eso. Sí. Hola, Creo que es posible. una pregunta. Hola, Javier. Hola, hola. ¿Cómo va? Bien, Claudia. Hola. Quería preguntarte cuál es tu visión. Hola, Claudia, y hola, Claudia. Hoy día son muchas Claudia. Quería preguntarte cuál es tu visión, tu opinión sobre el proceso constituyente chileno, en el contexto en el que hace unos meses, prácticamente hace un año atrás, hubo un estallido social muy, muy violento, con mucha represión. Hay todavía en Chile presos políticos, más de 40 personas en estos momentos que están privados de libertad por haber salido a pedir grandes cambios. Y dentro de uno de los cambios que se ha logrado es que se redacte una nueva constitución. Y en esta nueva constitución se han elegido no una asamblea constituyente, sino una comisión constituyente, cosa que para mí ya de partida es muy sospechosa. Pero dentro de esta comisión constituyente elegimos en todo Chile integrantes mapuche, y por primera vez en la historia hay gente en una comisión para redactar una nueva constitución, y que son machi, que son dirigentes mapuche, y sin ir más lejos, la Machi Linconao, ella estuvo presa, estuvo detenida por su condición de machi, no le pudieron comprobar ninguna prueba. Tú sabes que en Chile hay una represión y una persecución política terrible sobre el pueblo mapuche. ¿Cómo ves tú este nuevo proceso en Chile de una constituyente con integrantes mapuche y con paridad de género, que igual es algo bien, bien novedoso a nivel mundial? Siempre vemos todo lo que pasa en Chile con mucho interés y con mucha preocupación a veces y con mucho entusiasmo. A mí
me conmovió realmente, ¿no? Cuando fue el llamado estallido, ¿verdad? Esa posibilidad de descentrarse, ¿no? De algunos ciudadanos chilenos, de empezar a decir, ahora entendemos lo que vienen diciendo los pueblos originarios. Esta sensación de ninguneo, no es poderse poner en el lugar del otro, ¿no? Es decir, bueno, por eso aparecían tantas banderas, ¿no? Acá en Argentina nos pasó con la crisis del 2001, fue una epifanía breve, ¿no? Después todo volvió a la normalidad. Pero en ese 2001 decir, bueno, ahora entendemos esa sensación de impotencia, de enojo, ¿no? De ser maltratados todo el tiempo. Y bueno, ahí a mí lo que me parece tan importante es que se entienden algunos puentes de comprensión. Esos puentes son los que habilitarían empezar, ¿no? A introducir algunos diálogos. Yo la escuché a la Machi Francisca hace poquito, ya elegida constituyente, en una entrevista, ¿no? Es muy importante y es muy interesante, y vamos a ver qué pueden hacer. En Argentina, por ejemplo, es muy importante que Chile reforme su constitución, ¿no? Creo que ha sido de los pocos países de América Latina que no entró en ese proceso de reformas constitucionales, incluyendo los derechos indígenas diferenciados. Bueno, aquí nos pasó en el 1994, y yo creo que en aquel momento, digamos, es una opinión, pero que la sostengo desde entonces, no había constituyentes indígenas, pero sí hubo mucho activismo indígena atrás para obtener el artículo 75, inciso 17. Yo creo que los constituyentes no tenían la menor idea que estaban aprobando. Y siguieron pensando desde su lugar, y bueno, y sí, ¿no? Esa cosa paternalista, bueno, sí, como no, le damos derechos. Y la verdad que, aunque no se termina de cumplir al día de hoy, es un paraguas protector bien importante, ¿no? Esa reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? No va a ser, creo yo, no va a ser sencillo para los constituyentes elegidos para la representación indígena. Son heterogéneos entre sí, en primer lugar. Estamos hablando de distintos pueblos, y no va a ser sencillo agradar el sentido común, ¿no? De los otros constituyentes. Pero bueno, lo que logren ya va a ser un paraguas protector. Si algo de todo esto se refleja en la Constitución, es el primer paso para después poder incorporar otras cosas y conversar otras cosas, ¿no? Colectivamente. Así que lo seguimos con expectativa, con entusiasmo y con deseo que, bueno, logren lo mejor. Sí. Es muy importante, muy importante. También como nos hace repensar los sucesos de violencia, ¿no? Que se ejercen sobre las muchas formas de vida. Eso me pareció muy valioso porque entonces obliga a involucrar una perspectiva concreta con una participación humana y profunda, ¿no? Que creo que muchas veces las agencias las desatienden. En alusión a esto que también planteaba Javier, yo me animaría a preguntar si hay en tu mirada una observación concreta de la sapiencia de quien ejerce poder sobre las agencias. ¿Saben, digamos, a qué se está gobernando o a qué se está legislando? ¿O asistimos a estar pendiente de leyes que desconocen por completo la conflictividad en su profundidad y en su identidad? Bueno, eso es lo que a mí me preocupa totalmente. Y por eso pienso que es lo que es algo en lo que, al menos yo desde donde me toque y como me toque, voy a tratar de insistir, insistir e insistir. No se toma conciencia de la entidad del conflicto. Y entonces se produce incluso desde, bueno, todas esas mesas de diálogo y algún intento, ¿no? Cuando vos ves que lo que hay atrás es un intento. Bueno, encima como esto va cambiando según los contextos políticos, digamos, ¿no? Porque no es solo yo siempre digo que los derechos de los pueblos indígenas en Argentina caen en la grieta con mucha facilidad, entonces no se está hablando de los derechos indígenas, se están peleando otras cosas, ¿no? Pero lo que yo veo con estilos muy diferentes, porque obviamente no ha sido lo mismo el gobierno de Macri que el gobierno actual, pero aún así mi sensación es que lo que se quiere es que no haya, que no hagan lío. A ver, un poco de tranquilidad, pero no se está escuchando
la entidad que tienen este tipo de reclamos. Eso me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente porque, desgraciadamente, lo que vemos que está pasando es escala. Y no es solo acotado a un lugar, ¿no? Estos chicos ¿no? Porque encima está esa cuestión de edad también, ¿no? Estos jóvenes, estos chicos No. Digamos, son prácticas que generan apoyo de las comunidades y organizaciones, aunque tengan otras formas de demandar, pero lo que se está moviendo ahí atrás, eso sí se entiende perfectamente. Entonces, quemar la casa de una machi tiene una gravedad y una entidad que, aunque no estés de acuerdo en las formas, digo desde el mundo propio mapuche tehuelche, que por ahí se hacen ciertas cosas, tiene una gravedad y una entidad terrible. ¿Y eso qué es? No solo escala localmente, sino que el conflicto se generaliza, y eso me preocupa terriblemente. Creo que no hay, por eso hay que insistir, y yo veo como en esto una cornisa, por eso me preocupa mucho cómo comunicarlo, porque la idea no es exotizar, la idea es completamente otra, pero por favor prestemos atención a qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Para pensar otras maneras de convivir, porque nosotros tenemos esa tendencia también a pensar que, bueno, si hablamos de hechos, bueno, todos tendríamos que estar viendo exactamente lo mismo. No, decididamente no. No tenemos por qué estar viendo lo mismo, ni escuchando lo mismo. Reconozcamos que sigue siendo una jerarquía muy desigual, que algunos podamos definir que es un hecho y que no lo es, ¿no? Cuando vos sabés que hay otros que lo están viviendo con una intensidad muy fuerte. Entonces yo creo que, bueno, antes o después se va a tener que escuchar, ¿no? Sí. ¿Claudia? Sí, Claudia. Bueno, primero que nada, felicitarte porque me gustó muchísimo la presentación, realmente me ayudaste a pensar muchas cosas, y se me ocurrió un concepto de Immanuel Wallerstein, que es la idea de impensar, ¿no? Que es esta propuesta de pensar desde otro lugar. Entonces, en tu charla todo el tiempo estaba tratando de ponerme a pensar desde otro lugar. Me gustó mucho esta idea que vos decías de poner en crisis la idea de las diferencias legítimas. Y si yo te entendí bien, no solo entre las diferentes prácticas, sino en las mismas prácticas. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué prácticas, en terreno, en campo, vos que estás ahí en territorio, por ejemplo, en qué prácticas? Esa es mi pregunta. A mí, por ejemplo, sí, gracias. A mí, por ejemplo, otra cosa que también me preocupa un poco o bastante es esta idea, nosotros en Argentina, y eso a lo mejor es un poco diferente a lo que ha venido pasando en Chile, y veremos si ahora empezó a cambiar. Yo un poco en el estallido ese vi ahí unos puentes muy interesantes. Es muy habitual que comunidades y organizaciones indígenas articulen con otros movimientos sociales. No es raro eso. Y con otro tipo de organizaciones ambientalistas. En la lucha contra ¿no? las industrias megaextractivas, por ejemplo, hay una alianza muy factible y muy concreta, ¿no? Contra la minería, la megaminería, etcétera, etcétera. A mí, incluso en esos casos, lo que me preocupa es que por el hecho de poder coincidir, ¿no? en una misma consigna política, ahí pensemos que todos entendemos todo y que estamos hablando de lo mismo. Y no, digamos, porque no es lo mismo, ¿no? El defendamos el agua en Patagonia contra el uso excesivo y loco que hacen las megas mineras, que se enuncia desde cierto lugar, que el defendamos el agua porque ahí está el ñenco además, ¿no? Y entonces perturbar ese ñenco, que se vaya, que es el dueño del agua, o el dueño del río, o el dueño de la montaña, trae otro tipo de cuestiones. Entonces, incluso en esos contextos, ¿no? A mí me parece muy importante, como a veces esta cosa que una parece medio molesta, decir, bueno, no chatemos, ¿no? Entonces, en esas situaciones concretas, vos decís, bueno, en una misma práctica, lo ves porque, bueno, se producen esas articulaciones, podemos
¿no? Acordar y vamos contra las megavineras, y vamos a reconocer que, bueno, un poco hablamos una vez en Iena, esta idea de, bueno, memoria, verdad y justicia, y coincidimos los 24 de marzo, porque estamos pidiendo memoria, verdad y justicia, pero también escuchemos que hay quienes lo están pidiendo, no solo desde un genocidio que empezó mucho antes, el terrorismo de Estado de los años 70, sino que también lo están pidiendo con la entidad de unos, ¿no?, Coifique Cheyenne, que están ahí, que son las fuerzas del lugar, que es otra cosa. Entonces, en una misma práctica podemos coincidir ideológicamente en que, bueno, porque eso ya los organismos de derechos humanos como que lo vienen escuchando, ¿no? Les costó, les costó. Pero esto de, bueno, es cierto, terrorismo de Estado también empezó antes. Fue un logro, y eso es ideológico, es una relectura de la historia oficial ideológica. Se puede hacer o no hacer. Pero ¿dónde están los Coifique Cheyenne y qué eso producen? Eso no se escucha todavía. Entonces ahí tenés dentro de una misma práctica y convergencia el borde. Estar buscando, ¿no? Y no es porque son cosas que es otra cosa que pasa, y acá se usa mucho en Patagonia, creo que es sentido común. Por un lado, si vos no demostrás que en todo sos diferente, se te niega la pertenencia indígena. Ah, pero si usa celular, si usa computadora, si ya no se viste. ¿Cómo va a ser mapuche en este caso, no? Pero por otro lado, a los que vienen de otras experiencias y trayectorias de vida, se les niega también esa pertenencia, ¿no? Entonces cuando vos decís, un poquito historia, reconstruyamos un poquito historia de familias. Si en realidad en América Latina la mayor parte de los pueblos indígenas, por los procesos de industrialización, urbanización, han acabado viviendo en la ciudad por el proceso de desruralización de las economías. Entonces, no poder reconocer en esas trayectorias de vida personas que, bueno, en Bariloche vienen del Alto y tienen las formas del Alto. Los pibes estos, sí, capucha usan todos los pibes del Alto, y sí, pero porque saben que si bajan al centro cívico, la policía los hostiga todo el tiempo por portación de cara. Y hay gente, y yo lo digo porque Bariloche es la ciudad preciosa, pero hay gente que vive en Bariloche que no conoce el centro cívico, porque ese es para los turistas, ¿no? Entonces, y vos bajás ahí, algunos los hostigan por portación de cara, y eso es una forma de convivir, y bueno, y esas son trayectorias de vida, que eso no imposibilita el ser mapuche. A lo mejor esa es una experiencia que te hace ser mapuche de otro modo, pero no dejar de ser, o no porque fuiste mormón, después no podés... Bueno, por eso la conferencia anterior de Ana es tan importante, para entender cómo se dan esos procesos tan dolorosos de rearticular, ¿no?, esas memorias, de hacerlo pasar por, ¿no?, los cuerpos, digamos, de poder recontarse, ¿no?, de poder entender los silencios de algunos mayores, ¿no? Y cómo hay que ir haciendo sentido de... Entonces, como sabemos que son procesos tan dolorosos, tan dificultosos, es tan difícil pararse ahí, ¿no? Cuando escucho yo, no solo yo, que bueno, pero ¿qué van a hacer mapuches? Eso, y vos decís, cállense, cállense. No saben qué difícil que es pararse en una, ¿no? Después de ser categorías o vidas tan estigmatizadas, pararse en ese lugar de reivindicación y de dignidad, que toma la forma del enojo. Pero va a seguir tomando la forma del enojo si no se dan otras condiciones. Eso es así. Sí, últimamente, ¿no? Y tampoco es tan raro que sea de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes, porque después se produce esa otra comprensión en todos estos niveles, porque después todos sabemos quiénes son los Coifique Cheyenne, y todos sabemos de lo que vimos o no vimos, y todos sabemos. Entonces, desde ese todos sabemos, no hace falta estar de acuerdo con las formas, pero no toquen a una machi, no toquen este lugar, y bueno, entonces creo yo que la sociedad no indígena,
los gobiernos de distinta escala están tratando de enclavar un problema para neutralizarlo, ¿no? Y en realidad lo están haciendo cada vez peor, más grande. Esa es mi sensación. Por eso estoy preocupada, sí. Bueno, lo que quisiera agregar quizás es solamente, bueno, algo que ustedes todos y todas saben perfectamente, así que no es ninguna novedad, pero yo creo que en este contexto de iniciar este proceso de reconocimiento de las otras realidades, de poner en cuestión la propia visión de la vida, de lo real, de los hechos, etcétera, etcétera, es tan importante el aporte justamente del arte, de la literatura, de la música mapuche, ¿no? Digamos, de las identidades que desde su experiencia están haciendo comprender, están, digamos, desde la sensibilidad o desde la belleza, están haciendo comprender estas otras realidades que quizás más que la reflexión, digamos, abstracta, teórica, científica, puede llegar a abrir las mentes y las sensibilidades más bien para hacer comprender la realidad de estas otras realidades, ¿no? Y digamos, así que aparte, por supuesto, para volver a la charla de Ana Ramos de la semana pasada, que por supuesto también son una contribución enorme a ese proceso de memorización y de hacer revivir y de trabajar, digamos, ese pasado doloroso y la memoria reprimida y para, bueno, discutirla, ¿no? Así que eso también, bueno, yo sé que, por ejemplo, vos y Ana en Bariloche están trabajando muchísimo con las comunidades y están en un íntimo contacto con los y las artistas, empezando por la presente Ana y Mariloan, por supuesto. Pero yo quisiera saber cómo lo ves vos en general, si hay, digamos, una inclusión, una incorporación de parte de la antropología de, por ejemplo, manifestaciones estéticas para realmente forzar el proceso de hacer repensar las realidades y las convivencias también a otra gente. Bueno, siempre es muy difícil generalizar, ¿verdad? Sí, hace rato que la antropología viene dándose cuenta que no solo importa el qué, sino los cómo, ¿no? Y ahí entra una idea muy amplia de la estética y lo estético. De todas maneras, también creo que todavía buena parte de nuestras disciplinas en ciencias sociales tienen como estándares, ¿no?, para comunicar que son un poquito camisas de fuerza. Por eso yo dije, bueno, yo ya estoy vieja, soy un poco inimputable. Entonces, cuando empecé dije, ¿cómo explico esto? Que pero además de una manera sintetizar, bueno, Escher a mí me ayudó un montón, incluso me ayudó para terminar de pensar muchas otras cosas, que me parece que, bueno, se podrían seguir conversando mucho, ¿no? Porque fíjense ustedes que en esas ideas de los mundos paradojales, aun cuando unos ven peces y otros ven aves, y es lo primero que vemos, o sea, tenemos como el ojo educado, ¿no?, para que lo primero que veamos sea una cosa o sea la otra, con un poquito de esfuerzo, podemos intentar aproximarnos a ver qué otra cosa hay ahí, por más que lo primero que veamos sea o una cosa o la otra. Entonces creo que ahí hay todo como un entrenamiento, la posibilidad de sugerir, ¿no?, que
entrenándonos un poquito, abriéndonos un poquito, podemos hacer ese esfuerzo, aunque después elijamos ver peces o elijamos ver aves, no importa, porque no es que todos tenemos que ver lo mismo, no ese es el punto. Así que a mí me ayudó un montón, pero no es lo habitual en mis escritos. Para eso están los artistas, que lo dicen tan lindamente. Sí. Por eso estamos con muchas ganas de escucharla ahí. Porque sí lo logra comunicar desde lugares... Porque además pasa otra cosa, que también nos complica, ¿no? Y que requeriría tanto, hay tantas cosas que descentrar. Porque nosotros tenemos ciencias sociales que además son muy masculinizantes en su forma de discurrir. Entonces, esto no se entiende si no se entiende desde acá, a la par de acá, ¿no? Hay que entenderlo de todos esos lados, ¿no? Y bueno, a veces, ¿cómo comunicar desde me acuerdo una vez que no me acuerdo qué reunión era, y me dice, pero vos hablás casi como si fuera la mamá de estos chicos. Y dije, sí, pueden ser mis nietos, ¿cómo no? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué esa cosa, esa afectividad, si vos querés? No se permite mucho en la academia expresar, ¿no? Que acá hay mucho de razón y hay mucho de corazón también, ¿no? Hace falta corazón para querer entender ciertas cosas, si no es más cómodo pararse en los pilotos automáticos de cada cual, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué no? Todo se puede, si las cosas se pueden transformar de a poquito y con... Sigamos, probemos. Mira. Dale, Ana. Sí, yo pensaba un poco como en mi propia disciplina mientras vos hablabas, en esto como de las camisas de fuerza que decías, y en esa necesidad del diálogo que decías como para contrarrestar esos poderes, en algo que pasó en marzo, cuando fuimos en mi primera excavación, porque no soy una arqueóloga que excave, a pesar de ser arqueóloga, y en la primera vez también que fue la comunidad Yagán a una excavación. Y para mí ahí, ahora escuchándote, me parece que en estos términos de estos hechos o estos bordes epistemológicos me ayuda a pensar un poco lo que pasó, que es que claro, es muy difícil para los arqueólogos hablar con una comunidad medio por primera vez, en tanto la comunidad Yagán se conformó como comunidad hace poco, es la primera vez que hay como una interrelación. Y Víctor un poco lo que decía, al estar como en el sitio arqueológico, era, bueno, para nosotros esto es una aldea. Y no en pasado, como lo vemos los arqueólogos, que pudo haber sido en algún momento, es en presente. Y ahí también se rompe un poco esto también que está como súper dicotomizado de pasado y presente, y para ellos es una aldea, entonces las implicancias de que haya gente trabajando, sacando cosas, removiendo, es totalmente otra de la que podemos tener los arqueólogos, que de ninguna manera lo pensamos en esos términos. Entonces me pareció súper interesante esto de los bordes epistemológicos. Son dos realidades distintas realmente. Entonces, tender esos puentes es, sí, todo un desafío. Sí, pero bueno, no es fácil ni es automático, pero lo importante es poder, aunque sea percibir lo que se está diciendo ahí, ¿no? Yo por eso insistía cuando está papá y dice, bueno, ¿están en cautiverio? O sea, están, no son huesos. Sí, están actualmente. Están en cautiverio, cuando en realidad quien desde pequeñito ha ido a los museos de historia natural sabe que, bueno, uno se encuentra y pasamos como si son nada, son materialidades sin ningún sentido, ¿no? Bueno. Sí, hay una idea súper interesante, ahora no me acuerdo de qué comunidad es, de que los objetos en los museos son como parientes en diáspora. ¿No? Por ejemplo. Siguen estando como relacionados con su territorio y con sus ancestros. Y siempre me pareció súper interesante. Entre otras, sí, muchas cosas, sí, tal cual. Bueno, pero aún así el primer paso es reconocer que desde qué lugares no se dan las lecturas y experiencias de cada cual, porque a partir de ahí podemos transformar ciertas prácticas, ¿no? Sin dejar de creer
Lo que bueno, cualquier arqueólogo sabemos que es el hallazgo ¿no? in situ y lo que significa y los estudios que se pueden hacer, porque bueno, no es cuestión de renunciar a eso, pero es cuestión de agregarle todas las otras dimensiones que sabemos que pueden tener para otros, ¿no? Y ahí entonces, bueno, seguro que vamos a ser mucho más cuidadosas y cuidadosos, básicamente. Y después, bueno, hay cosas que no sé si se resuelven muy fácilmente. Por ahí no. Pero bueno, hay que probar, hay que intentar. Sí, me estoy acordando, yo ahora no recuerdo el pueblo, pero pasó en un museo de Cambridge, en el Reino Unido. Ya no me puedo acordar el nombre del pueblo, pero bueno, había una pieza que era muy importante y fueron varios integrantes de ese pueblo a verla. Y para ellos era una... Bueno, esto no puede estar acá. Le decían, le hace mal al espíritu de esta pieza. Me dicen, no, pero no puede salir del museo. Bueno, agarraron la pieza y la rompieron. Dijeron, no puede estar acá. Y ya está, o sea, pero porque es mucho peor lo que acontece con el encierro de esto que el liberar lo que tenga que... Y vos decís, bueno, hay cosas que no son tan fáciles de solucionar. Hay un poco de generosidad de los museos, ¿no? No más haría falta. Tal vez. Bueno, pero de a poco se pueden ir haciendo distintas cosas. O sea, hay que apostar a eso. Pero primero hay que ver la necesidad, no más. Sí, por eso me pareció súper interesante, digo, hay que ver como que está ese borde epistemológico, porque si no lo vemos no hay forma de enfrentarlo, de dialogarlo, de no sé. Y desandar el privilegio que tenemos como científicos, ¿no? Ese privilegio de nosotros conocemos, otros creen. Bueno, ese es el primer paso. No es como para decir, bueno, nosotros tenemos un conocimiento limitado y desde cierto lugar muy sistemático, muy trabajoso, digamos. Pero hay otras cosas que... Ahí yo no sé, no me llega mi conocimiento antropológico, a ese plano no trabaja, entonces no puedo, hay muchas cosas que no sabré, pero no las sabré, digamos, no lo puedo subordinar totalmente a un poco menos de omnipotencia, diría, del discurso científico en definitiva. A mí me encanta ser antropóloga. No es que me corro de ahí, pero creo que puede haber mejores antropologías, sí, a las que hacíamos. Y para eso yo creo, bueno, que ese tipo de charlas, tu charla es un gran aporte, ¿no? Toda esta reflexión y estas propuestas de otro tipo de convivencia, de otro tipo de antropología, de otra forma de pensarse juntos, otra forma de tratar de acercarse al otro. Bueno, es un gran aporte todo ese estudio tuyo y esta charla también, así que te estoy muy, muy, muy reconocida. Y sé también que, bueno, en algunas clases hemos trabajado con tus charlas, con tus artículos y ya sé que fue siempre un gran aporte para realmente abrir las mentes y hacer pensar y poner en marcha este proceso, ¿no? de repensar categorías, de repensar la forma de pensar o de estar en el mundo, de sentirse. Así que, Claudia, súper, súper, súper agradecida de esta otra charla tuya y bueno, siempre un gran placer, un gran placer. Y bueno, espero que puedas estar también en las charlas de las semanas que vienen. Sí, no, sí. También el gran honor de que nos hablará Anaí, Mariloan, Jorge Píndola y también Adrián Moyano, y vamos a continuar justamente este debate, ¿no? Este tipo de reflexión. Así que, bueno. Puesto. Lindas las dos que ya tuvimos y no dudo que las que vienen. Digo que no dudo porque fueron muy lindas las dos charlas que me silencié, no. Que digo que fueron ya muy lindas las dos charlas que tuvimos y no dudo que las que vienen van a ser igualmente bellas e interesantes. Así que sí, sí. Por suerte es un horario
accesible. No solemos dar clase al mediodía. Buenísimo. Entonces está bueno. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y te agradezco un montón, Claudia, y bueno, y viendo la hora que es, entonces propongo que por hoy nos despedimos y que entonces seguiremos la charla en las semanas que vienen, ¿no? Bueno, otra vez, muchas gracias, Claudia. Chao. Que estén bien. Cuídense todos y todas, por favor. Ustedes sí. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao.